podemos hablar de política. Capitales corrosivos. Capital corrosivo se puede entender como un concepto, el cual se relaciona a los estados no democráticos que se aprovechan de la debilidad del sistema institucional y de la seguridad jurídica de otros países, para hacer negocios mientras apoyan a los gobiernos autoritarios y populistas, manteniendo la debilidad de esas naciones, a las cuales contribuyen a prolongar su poder. El concepto en que encierra este fenómeno, que puede dañar al mismo tiempo la democracia, el desarrollo y la gobernanza. El capital corrosivo está centrado en las inversiones realizadas por capitales vinculados a los gobiernos de Rusia, China y Venezuela. Uno de los mayores ejemplos de esto es la presencia económica de las inversiones de China en la región de América Latina, lo que la vuelve un riesgo geoeconómico en una dimensión geopolítica. Hoy en la actualidad hay una ausencia de liderazgo. Si lo vemos desde el punto de vista de los conflictos entre naciones, ya serán bélicos, sino económicos. Esta nueva dimensión geoeconómica del conflicto entraña un riesgo para los estados, lo cual se convierte en falta de poder colectivo para la multipolaridad que, combinado con una comprensión del capital corrosivo y sus impactos en la gobernanza, la vida social, empresariales, políticas y culturales. En el fenómeno capital corrosivo se refiere a las negociaciones ilegítimas con malas prácticas empresariales y con efectos irreparables al orden y a la ética, lo cual afecta las relaciones del Estado con el mundo empresarial y que socavan la buena gobernanza y hace que las naciones democráticas se extravíen del camino del crecimiento económico y del desarrollo. La idea central de este tema es el movimiento de capital desde los estados autoritarios, movimientos de dudosa legitimidad, los cuales contribuyen una pirámide que es clave para la política y el poder en el orbe mundial. Los intereses tanto estatales como privados de Rusia y China han impulsado intereses o estrategias de expansión política y económica. Sus estrategias expansionistas están enfocadas en sectores claves como industrias, servicios y energía. Estos sectores son claves porque juegan una pieza fundamental en la hora de utilizar actores políticos, económicos, etc. La sola presencia del capital corrosivo dentro de un Estado conlleva a un riesgo de corrupción debido a las prácticas corrosivas de transparencia, restricciones al mercado y a la libre competencia, y la falta de órganos investigadores que poseen y sancionan posibles delitos. El capital corrosivo ha llegado predominantemente bajo la modalidad de financiamiento externo al sector público de bienes y servicios. En la realidad económica latinoamericana tiene mucho que ver con el contexto de cambios geopolíticos globales, regionales y nacionales de las últimas décadas. No obstante, las exportaciones más evidentes del capital corrosivo solo pueden ser comprendidas si se toma en cuenta el conjunto de condiciones económicas, políticas e institucionales que lo hacen posible. Los engranajes funcionales del capital corrosivo actúan en consecuencia a un entorno socioeconómico y política que lo hagan posible. Y es precisamente el sistema democrático representativo centrado en el Estado y la hegemonía del populismo respaldado por grupos de dudosa representación. Estas condiciones de instituciones del Estado y calidad de gobernanza resienten enorme a la democracia. Capital corrosivo en la región de América Latina y Chile. A pesar de las fortalezas que existen en la región, hay riesgos potenciales. Las potenciales instituciones políticas de cada nación tienen diferencias, las cuales pueden ser explotadas por gobiernos no democráticos.
Si bien aún la participación de países no democráticos es mínima, la regulación tanto de Latinoamérica como Chile necesita una especie de cambio de leyes regulatorias, como también mejorar la ley de transparencia por parte del Estado. Centrémonos en Chile. Ante nuestra crisis institucional que impactaron de una manera negativa en la gobernanza y el liderazgo del país, las instituciones han controlado de una manera adecuada los efectos negativos que traen las inversiones de estas naciones autoritarias. El fenómeno de concentración de inversiones de países no democráticos en Chile en sectores clave de economía debería analizarse como la minería, la energía y las telecomunicaciones. Un escenario así es un terreno abordado para demostración del capital corrosivo y que a su vez acentúan la debilidad y la falencia del Estado y que al mismo tiempo contaminan la política y socavan las leyes. Los capitales corrosivos pusieron en jaque a la gobernanza, ya que se han enfocado en los estados autoritarios con los cuales se han estrechado vínculos políticos, comerciales y económicos, para poder entender los efectos de la economía, haciendo necesario revisar las condiciones políticas, marcado por el populismo y por el retorno del capitalismo de Estado. Como conclusión de lo expresado anteriormente, respecto a las inversiones de países autoritarios y no democráticos en Latinoamérica y Chile, este desafiante fenómeno de capital corrosivo aún no ha afectado de una manera contraproducente a su gobernanza y a su política interna, aun cuando es necesario una reforma y modernización del Estado, puesto que tiene que ver una mejora de la calidad del gobierno y la transparencia pública. Esto fue Podemos hablar de política. Por favor, comentar, dar un me gusta y compartir. Hasta un próximo Podemos hablar de política.